Vamos a estudiar Hechos capítulo 11. Los capítulos 10 y 11 de Hechos presentan un punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva, porque es cuando se introduce el evangelio a los gentiles. El cristianismo hasta entonces básicamente se reconocía solo en Jerusalén, pero el Señor había hecho el milagro de que llegara a distintas provincias, tanto judíos como a algunos pocos gentiles. Los judíos cristianos habían llegado a una falsa conclusión, que el evangelio era exclusivo para los judíos o en el mayor de los casos un gentil para salvarse debía adoptar el judaísmo. Pero en el capítulo 10 Dios le mostró a Pedro que eso no sería así. Ahora que Pedro vuelve a Jerusalén y le piden explicación de lo sucedido en Cesarea, donde predicó y comió con gentiles en casa de Cornelio, él mostrará argumentos fuertes que dejará sorprendidos a todos. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, ya se sabía de lo sucedido con Cornelio. Ante la pregunta, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En el verso 3 está esta pregunta. Él como respuesta da un relato de su visión del lienzo que descendió del cielo por parte de Dios, de su visita a Cesarea por orden del Espíritu Santo acompañado por 6 hermanos testigos y del descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles igual que había venido sobre los judíos en Pentecostés. Estos 3 argumentos justificaron el actuar de Pedro y dejó satisfechos a los judíos cristianos. Algunos creyentes tratan de justificar el comer comidas prohibidas por la Biblia basados en esta visión de Pedro. Sin embargo, queda muy claro por el actuar de Pedro en el capítulo 10 y su explicación en este capítulo que la visión nada tenía que ver con comida, sino con el acto de no considerar inmundo a nadie ni hacer acepción de nadie. Después, Lucas procede a contar cómo se formó la primera iglesia no judía fuera de Jerusalén. El Espíritu Santo impresionó a unos cristianos de Chipre y de Cirene, quienes en Antioquía evangelizaron a griegos, según nos dice el versículo 20. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, conformando así la primera iglesia gentil en Antioquía de Siria, fuera de Israel. Más tarde llegó Bernabé, enviado por los apóstoles, a fortalecer la obra y una gran multitud fue agregada al Señor. Allí en Antioquía fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. También allí es donde aparecen ancianos al frente de la iglesia local por primera vez. No tenemos información de cómo se organizó de esa manera la iglesia. Es obvio de que Dios hizo la obra por medio de distintos instrumentos que Lucas no logra explicar detalladamente en este libro. Notemos el hambre que había por la palabra de Dios. Mientras que en Jerusalén era despreciada, entre los gentiles era bien recibida. Al ver la expresión de la obra, Bernabé se acordó de Saulo recién convertido al Señor y fue en busca de él y lo trajo como su apoyo a Antioquía. Desde ahí, por medio de esa iglesia gentil, se llevaría el Evangelio a toda Asia Menor y parte de Europa por medio de Bernabé y Pablo y otros más. Podemos ver la prosperidad y el caminar sin precedentes de la obra de Dios pese a tanto obstáculo y persecución por parte del enemigo. Nadie puede detener el avance del Evangelio porque el autor es Dios. Lo que parece imposible con Dios se vuelve natural. Muy pronto el Evangelio llegará a lo último de la tierra con una estrategia celestial que ni siquiera imaginamos. A nosotros nos queda unirnos al plan de Dios para que pueda disponer de nosotros como instrumentos y así terminar la difusión del Evangelio muy pronto. Que Dios te bendiga.